Dios les bendiga para continuar esta serie de predicaciones que hemos estado teniendo, hermanos, durante los pasados días. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36, versículo 26, 27. Igual como siempre lo hago, hermano, tenga la Biblia a su mano para poder estar leyendo los versículos juntos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Como veíamos, hermanos, los pasados días, en las pasadas predicaciones, la obediencia y el compromiso de Dios, el compromiso de Israel con Dios era muy falible, fallaba vez tras vez. No importaba, y en sí la importancia no estaba en si era el primer templo o era el segundo templo, o quién era el dirigente, si era David o era Salomón o era Josías o cualquiera otro de los otros reyes que estuvieron sobre Israel, sobre Judá. Israel constantemente, vez tras vez, a pesar de la oportunidad que Dios les daba, una y otra vez fallaban. Y como nos quedamos la predicación pasada, veíamos que había algo en común entre Israel en el tiempo de Salomón, Judá en el tiempo, y cuando hablo Israel o Judá es la misma nación, Judá en el tiempo de Esdras y también Judá en el tiempo de Nehemías. En cada uno de ellos, sea con un hermoso templo, o sea con el templo ya después en el segundo templo, sea por el hombre que Dios les haya puesto enfrente para guiarlos, siempre Israel se volvía otra vez a su pecado. Y todos ellos tienen un gran problema en común, un problema que de hecho no se limita únicamente a Israel, no se limita únicamente a esos tiempos con Salomón, Esdras y Nehemías, sino que este problema ha sido el mismo problema de la humanidad desde Génesis hasta nuestros días. ¿Qué hay en común entonces? ¿Por qué el pueblo nunca pudo lograr ser verdaderamente obediente a Dios? Porque aunque los judíos no volvieron a caer en la idolatría después del exilio de Babilonia, cayeron en otros pecados, volvieron a fallar otra vez a Dios hasta estos días. ¿Qué es entonces lo que hay en común? ¿Por qué nunca han podido? Porque todos ellos necesitan un nuevo corazón. La naturaleza humana está caída. Su problema iba más allá de reconstruir el templo o la ciudad de Jerusalén o sus muros. Todo su problema de que no podían obedecer a Dios, de que le eran infiel, aún en el desierto, en el éxodo, aún en el exilio, en el regreso, siempre le fallaron a Dios, aún y cuando vieron su gloria, literalmente, fallaban vez tras vez. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano está caída y aborrece a Dios. Todos hemos pecado, tal cual lo dice Romanos 3:23, porque cuando todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No importa quién seas, cómo seas, ni de dónde seas, ni el idioma que hables. Todos hemos pecado. Toda la humanidad ha pecado. Nuestros cargos en contra están claramente escritos en Romanos 3:10 al 12 y el 18. Dice la palabra de Dios, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Versículo 18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos somos culpables. Todos nosotros. No hay hombre en la tierra que pueda ser bueno en sí mismo. No hay nadie, por más que trataran a los israelitas, una y otra vez caían. Aún en esos tiempos, por más que un hombre, una mujer, quien sea, trate de ser bueno con actos altruistas, jamás por sí mismo vamos a poder ser buenos delante de Dios. Porque para llamarse bueno hay que cumplir no solamente una parte de la ley,
sino toda la ley, tal cual lo dice Santiago 2:10. Porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Dios exige obediencia perfecta si lo queremos hacer por nosotros mismos. No hay nadie realmente que pueda llamarse bueno, no hay nadie realmente, todos estamos corrompidos, aborrecemos a Dios, el ser humano no quiere saber absolutamente nada de Dios. Y a causa de que no queremos, tampoco podemos. Romanos 8:8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El ser humano, a causa de que no quiere, está incapacitado por su propio pecado. Su mente, la mente del ser humano es constante mal. Y aunque usted me diga, bueno, pero Israel buscaba acercarse a Dios de alguna manera u otra, cuando reconstruyeron el segundo templo, o cuando le hicieron caso a Esdras y trataron de seguir a Jehová, o en el tiempo con Josías, inclusive antes de Esdras y Nehemías. Pero llegado el tiempo, pasado el tiempo, volvían otra vez a su pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre no quiere con Dios, no quiere saber nada de Dios, y tampoco puede, a causa de que no quiere. Lo aborrecen. Aunque digan que buscaban a Dios, realmente no lo hacían, porque al poco tiempo regresaban a su maldad. Y esto también aplica para cualquier otro ser humano en toda la historia de la humanidad. Aunque haya personas que digan estar buscando a Dios, realmente lo único que busca hacer es el beneficio personal. Eso es lo único que busca aquellos que se dicen estar buscando a Dios. Buscan el Dios que ellos imaginan, un Dios que solamente les satisfaga sus propias necesidades, sus propias peticiones, y no buscan realmente al Dios de la Biblia. Siempre Israel, una y otra vez, regresaba a su maldad. ¿Qué hará entonces Dios con Israel? Ahí es donde entra Ezequiel 36:26. Dice Dios: os daré un corazón nuevo. Dios le promete a Israel un corazón nuevo. Y no nomás eso, dice: y les pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dios no les prometió un templo nuevo, no les prometió una nueva ciudad mejor, un nuevo territorio. Lo que Dios les dice es: te voy a quitar el corazón de piedra y te voy a poner el corazón de carne para que andes en mis mandamientos, y pondré mi espíritu en ustedes. ¿Se lo merecían los israelitas? No se lo merecían. Versículo 22 de Ezequiel 36 dice: por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho el Señor Jehová: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habíais llegado. No es que Dios sea injusto por salvar solamente a algunos y que los demás terminen en el infierno, porque toda la humanidad merece el castigo eterno en el infierno. Todos. La pregunta no es ¿por qué Dios permite que algunos se vayan al infierno? La pregunta es: ¿por qué Dios a algunos de toda esa humanidad que somos desde Adán hasta nuestros días, por qué Dios ha querido salvar a algunos? No es porque Dios permite ir a algunos al infierno, sino es ¿por qué Dios ha querido salvar a algunos? Esa es su gracia, misericordia. Dios le dice a Israel: te voy a quitar el corazón de piedra. El corazón de piedra significa el corazón insensible, el que no quiere saber nada con Dios, el corazón desobediente a sus mandatos. Y les dice: te voy a poner el corazón de carne, que ahora desea agradar a Dios. Por eso, como digamos en algunas predicaciones pasadas, en domingo decía: te es necesario nacer de nuevo. La naturaleza del hombre está totalmente caída. Por eso es necesario que Cristo venga y que por medio del Espíritu Santo venga y de vida nueva, y entonces podamos atender al llamado de Jesús de manera voluntaria. Ahora, lo que
Cuando Dios llega y cambia el corazón, lo hacemos de manera voluntaria, caemos a sus pies de manera voluntaria, por amor. Pero ese trasplante de corazón tuvo un muy alto precio. Al Hijo de Dios en la cruz, puesto en tu lugar, pagando todas tus transgresiones, llevando la ira de Dios que te correspondía a ti y a mí, sufriendo el castigo en tu lugar, y Dios no pasó por alto la paga de ningún solo pecado. Fue a precio de sangre del Hijo de Dios, para así reconciliarnos con Dios Padre. De manera que todo lo que tenían en común, que el pueblo de Israel, aún con el templo, aún con la gloria chiquina de Dios ahí, aún cuando Dios les permitió en su misericordia regresar de Babilonia, reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, aún con todo eso, el hombre es inexcusable. Porque así como está al alcance el pecado, así también está al alcance la salvación por parte de Dios. No hay excusa alguna en el hombre, porque le han conocido y saben de Dios, mas no le han glorificado como a Dios, sino que se han apartado. El problema del hombre es que necesita nacer de nuevo. El problema del hombre es que su corazón está corrompido. El problema es que aborrecemos a Dios. Sin embargo, Dios mandó a su Hijo para darnos esperanza en Él, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo que leíamos no se acaba ahí, sino que prosigue en el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Dios, hermanos, no simplemente nos ha salvado, no simplemente nos ha cambiado el corazón, quitado el corazón de piedra que teníamos y puesto un corazón de carne, sino que además de eso, y es la misma promesa que Dios le hace a Israel, Dios nos puso ahora dentro de vosotros su Espíritu. Ahora somos templos del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Dice Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dios nos ha hecho templo del Espíritu Santo. Dios mismo no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros, como dice Juan 14:23. Somos ahora, hermanos, también morada del Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 13. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Qué hemos visto? Primero, ¿cómo estaba Israel antes del exilio, con su primer templo tan glorioso? Vimos que si Jehová no era el centro, Dios no respaldaba, y Dios los dejó. Que el templo nunca fue una garantía de su presencia, sino lo que sí era su garantía era la obediencia. Vemos cómo Israel desobedece, se va, y después Dios en su misericordia permite regresar a Israel otra vez. Vimos el regreso a Israel, y vemos que otra vez caen en sus pecados. Y veamos cómo todo eso era un paralelo a lo que nos está pasando hoy en día, en cómo Dios nos ha exiliado de cierta manera de su casa con todo esto que ha pasado. Analizábamos cómo estábamos antes. Analizábamos cómo es que debemos de regresar cuando Dios así lo permita, cuando Dios sea el que lo permita, el que lo apruebe, el que nos mande. Ahora quiero que vean, hermano, que hay algo más importante que regresar al templo. Hay algo más importante en Israel, y aún aplica para Israel, que regresar al templo y reconstruir su segundo templo. Y de hecho, puede aplicarse aún en día todavía. Hay algo más importante que de que Israel construya su tercer templo, que es el templo de nuestros corazones, el templo que somos nosotros, mis hermanos. De nada sirve regresar físicamente al templo estructural si nuestro templo, que somos nosotros, no estamos bien. Somos templos del Espíritu Santo. Dios estableció el templo para que su presencia descendiera.
Lo veíamos desde Salomón. Ahora, eso mismo puede aplicar a nosotros. Tenemos algo que el Antiguo Testamento no tenía: la presencia continua, ininterrumpida de Dios con y en nosotros. Tenemos, como decía John MacArthur, una conexión duradera con la gloria de Dios. Hermanos, en el tabernáculo y aún después en el templo, se accesaba al lugar santísimo una vez al año. Una vez al año tenían acceso a la máxima presencia de Dios en el tabernáculo y aún en el templo. Tenían que santificarse de una manera que usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, Levítico. Una sola vez el pueblo de Israel, una sola vez. Nosotros ahora, como somos templo del Espíritu Santo, tenemos un acceso sin restricciones a la gloria divina. Y cuando hablo sin restricciones, no quiere decir que sin santidad, no. Tenemos, y lo vamos a seguir viendo y lo vamos a ver ahorita, hay que tener santidad, hay que ser santos porque Dios es santo. Cuando digo sin restricciones, es que el pueblo de Israel tenía que hacer tantos liturgias, había tantos procedimientos que tenían que hacer para llegar hasta el lugar santísimo. Nosotros ahora, por Cristo, tenemos entrada libre hasta el trono de la gracia, hasta ese lugar santísimo. Hermanos, también así como Dios estableció el templo literal para que fuera un lugar para que su presencia descendiera, nosotros también, Dios nos ha establecido como templos, como moradas del Espíritu Santo, donde su presencia está continuamente con nosotros. Como dice 2 Corintios 4:7, tenemos pero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos nosotros mismos, nuestros cuerpos son moradas del Espíritu Santo. Y así como veíamos que el dueño del templo es Dios, también en nosotros el dueño del templo, de este cuerpo, de nosotros, es Dios. 1 Corintios 6:20, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y por si se preguntaba o le quedaba duda, el versículo 19 está hablando de que todos nosotros somos templos de Dios. Y luego ya el versículo 20, porque comprados sois por precio. Hermanos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Él. Esos templos, usted y yo, que hemos sido salvos, que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, que somos templos de Él, somos ahora comprados, no nomás con oro ni con plata, sino que fue un alto precio, la sangre de nuestro Señor en la cruz del Calvario, la ira de Dios sobre Él, fue el precio. Y ahora somos totalmente de Él, somos esclavos de Cristo. Y la mayoría de las veces que usted ve la palabra siervos en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Filipenses 1:1, cuando habla Pablo y Timoteo, habla de que Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. La palabra siervos ahí es literalmente esclavo. Esclavo. Somos entonces, hermanos, propiedad exclusiva de Cristo. No de nadie más, no de nosotros mismos, no de nuestras emociones, no de lo que queremos o lo que no nos gusta o lo que sí nos gusta, sino que somos propiedad exclusiva de Cristo. Él pagó el precio. Y como esclavos también, y como Él es el dueño, nos debemos a Él en sumisión completa. Ya no es nuestra voluntad, sino es la voluntad de Él. Y si por algún momento usted piensa que qué difícil, o qué es esto de ser esclavos de Cristo, ¿cómo que ahora soy esclavo de Cristo? Todos son esclavos de algo. Todos. Y solamente hay dos amos. O es con Satanás, esclavos del pecado, o es esclavos en Cristo. Pero en Cristo hay verdadera libertad. En Cristo Jesús hay paz verdadera. Entonces el dueño del templo es Dios. Y aunque muchos cristianos se digan, como veíamos en Jeremías 7:4, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Si Cristo no es el centro de sus vidas, si no es el Espíritu Santo el que lo está edificando,
en vano es su trabajo. Todo su trabajo que hacen en la obra, si Jehová no es el que los edifica como templos del Espíritu Santo que nos va llevando de gloria en gloria más a la imagen de su Hijo Jesucristo, si no es Dios el que lo está edificando, el Espíritu Santo, en vano es todo su trabajo que hacen en la obra, en vano es todo lo que hacen, en vano velan, de nada sirve todas sus generosas aportaciones, son cristianos de plástico. Usando la misma analogía que usamos hace 2 predicaciones, hay plantas que son que son fabricadas, que son muy parecidas a las verdaderas, a las naturales. Son plantas artificiales que se ponen de adornos en los hogares y que hay veces que están tan bien hechas que no podemos distinguir si son reales o no, hasta que nos acercamos y los vemos de manera detallada. Entonces vemos que son falsas. Por más que el cristiano diga templo de Jehová, el cristiano entre comillas, si Cristo no es el centro, si el Espíritu Santo no está edificando ese templo, en vano es todo su trabajo, en vano vela, en vano todas sus generaciones, todas sus generosas aportaciones a la obra de Cristo. No son. Porque donde mora el Espíritu Santo, y esto escudriñemos si es que mora el Espíritu Santo en nosotros, porque donde mora el Espíritu Santo hay vida en Cristo Jesús. Tito 3:5. Hay vida en Cristo Jesús. Donde mora el Espíritu Santo es verdadera libertad, hermanos, libertad en Cristo. Donde dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No se trata de seguir cayendo en fariseísmos, la ley, y estar atados otra vez a la ley. No, hay libertad en Cristo. 2 Corintios 3:17. Hemos recibido, donde mora el Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu de adopción. Ya no el de temor, sino ahora el Espíritu de adopción, por cual mi Espíritu da testimonio a mi propio Espíritu que soy hijo de Dios. Y ahora clamamos, Abba Padre. Somos, ahora donde mora el Espíritu Santo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, del 15 al 17. Donde mora el Espíritu Santo hay dones. 1 Corintios 12:11. Donde mora el Espíritu Santo, Él nos ayuda con nuestra flaqueza e intercede por nosotros. Romanos 8:26. Donde mora el Espíritu Santo, somos guiados por Él. Romanos 8:14. Y como decía Ezequiel 36:27, haré que andes en mis mandamientos. Yo Jehová voy a hacer que andes en mis mandamientos. Yo Jehová haré que guardes mis mandamientos. Yo Jehová haré que los pongas por obra. Esa es la guianza del Espíritu Santo, que ahora en aquellos cristianos donde mora el Espíritu Santo, experimentamos esta guianza del Espíritu Santo. Donde mora el Espíritu Santo no hay cabida para el pecado. El pecado entristece al Espíritu Santo. Efesios 4:30. De manera, hermanos, somos templos del Espíritu Santo. No cabe duda de eso. Dios, en todos aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en ellos. Dios nos estableció nuestros templos para que su presencia morara con nosotros de manera ininterrumpida, constante. El dueño del templo, de usted y de mí, hermano, es Dios. Y si Cristo no es el centro, en vano es todo su trabajo. Si Cristo no es el que edifica, el Espíritu Santo no es el que está ahí, en vano es todo lo que hace. Y simplemente no es. Como le decía ahorita, ahora que sabemos que somos templo, que el dueño es Dios, antes de preocuparnos de regresar al templo, reedifiquemos nuestro propio templo. Antes de preocuparnos de regresar al templo físico, estructural, preocupémonos por reedificar nuestro propio templo. Al igual que Judá, de nada va a servir que regresemos, que nos congreguemos, si nuestro propio templo, nuestra propia espiritualidad está en escombros. Antes de regresar, primero, debemos de buscar la presencia de Dios
Debemos estar seguros que la presencia de Dios mora en nosotros. Que nuestra espiritualidad no esté desértica. Hubo un momento, si usted lo recuerda, en la predicación anterior, donde a causa de todas las acechanzas de los enemigos, Israel descuida el templo. Se va y construye sus casas, sus comodidades. Y la casa de Dios quedó desértica. Bueno, hermanos, primero asegurémonos que la presencia de Dios siga habitando en nosotros. No le estoy hablando de que cada vez que se pone a orar siente la presencia de una manera extraordinaria de Dios. No estoy hablando de eso. Pero sí sabemos, cada vez que nos arrodillamos se puede sentir, no sé cómo explicarle eso, pero sabemos que Dios está ahí con nosotros. Y lo sabemos también en parte por una vida consagrada que nos esforzamos por vivir. Escudriñe que su vida espiritual esté desértica, como la estuvo en el templo después de los ataques del enemigo en el tiempo de Zorobabel. Hermanos, como le decía ahorita, tenemos un privilegio muy hermoso en contraste de todos los antiguos profetas, Moisés, todos ellos del Antiguo Testamento. Cuando Moisés estuvo en el templo, en el monte Sinaí, cara a cara con Dios, no cara a cara, sino en la presencia de Dios, donde le estaba dando los mandamientos. ¿Cómo bajó Moisés? Su rostro resplandecía de la presencia de Dios que estaba reflejando. Pero quiero decirles algo. Ese reflejo que estaba emitiendo Moisés se fue acabando, fue disminuyendo hasta el punto que llegó a no tenerlo. Hermanos, ahora nosotros tenemos, cada vez que doblamos rodillas, acceso hasta esa presencia con Dios. Tal vez no nos brillará el rostro de manera literal como fue con Moisés, pero hermanos, que nuestra espiritualidad no vaya menguando, sino que al contrario, hermanos, que no veamos atrás, o sea, antes de que todo esto empezara, y nos aflijamos porque la gloria primera que teníamos, la presencia de Dios que teníamos antes, es mayor que la que tenemos ahora. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Se supone que en todos nosotros, hermanos, a pesar de la pandemia, debemos seguir transformándonos de gloria en gloria, de más a más, hermano, de más a más. Escudriñe, hermano. Si en su mente está, me acuerdo cuando todos estamos en el templo, me acuerdo de las veladas, me acuerdo de cómo sentía la presencia de Dios cuando cantábamos a Dios. Hermano, escudriñe. Que no haya aflicción como hubo en aquellos que regresaron después de 70 años en la reconstrucción del segundo templo y quebraron en llanto porque vieron que no era lo mismo. Antes de preocuparnos de regresar al templo, busquemos la obediencia y la sumisión. El templo en sí mismo, el hecho de que nosotros seamos morada del Espíritu Santo, no es garantía de que Dios siempre va a dejar sentir su presencia. Solo si obedecemos. Dios demanda obediencia. Pero como veíamos en el punto anterior, tenemos una naturaleza caída. Aún Pablo decía, miserable hombre de mí. Lo que él sabía, estaba consciente de que todavía había carnalidad en él. Todavía está esa naturaleza pecaminosa. Y muchos se quedan ahí. Pero si usted sigue leyendo, Pablo mismo dice, mas ahora ya no estamos encadenados en eso, parafraseando. Ahora tenemos el Espíritu que vive en nosotros y ahora sí podemos. Sí se puede, hermano. No obediencia perfecta. Dios sabe que no es obediencia perfecta, hermano, que no podemos obedecer de una manera perfecta. ¿Quién puede obedecer de manera perfecta? Y quiero que vayamos, y quiero que abra su Biblia, hermano, en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4 al 5. Quiero que vea lo que Dios le dice a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4 al 5. Y si tú anduvieres delante de mí, es Jehová hablándole a Salomón. Dice Dios, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, y luego fíjese cómo lo describe Dios, en integridad de corazón
y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis derechos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará en ti varón en el trono de Israel. Quiero que hagamos contexto de estas palabras. En este punto, en ese momento histórico, David ya había pecado. David ya había cometido adulterio. David ya había mandado matar a Urías. David ya había fornicado. David ya había mentido. Pero Dios le está diciendo a Salomón que si andas delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, entonces voy a firmar tu trono sobre Israel. ¿Cómo es posible que Dios le esté diciendo a Salomón que si andas como tu padre David, el cual usted y yo sabemos cómo pecó, y luego, no nomás eso, sino que Dios le escribe integridad de corazón y en equidad te voy a bendecir? Porque Dios, mis hermanos, esto es muy hermoso. Dios, mis hermanos, no exige una obediencia perfecta, sino un corazón que se arrepienta. Un corazón que busca agradar a Dios. Un corazón que le duela cuando peca. Un corazón que sienta un dolor por haber blasfemado a Dios, por amor a Él, no por temor a Él, no por temor a las represalias, sino por amor de que le he fallado a mi Señor, al cual murió en la cruz por mí. Eso es lo que quiere Dios. Hermanos, Dios es tan paciente, tan misericordioso. ¿Cómo? Si en nuestro corazón no está buscando obediencia, si en nuestro corazón no hay sumisión a Dios y a los que Dios puso al frente de la congregación, discúlpenme, pero escudriñe su salvación. Siempre y cuando sea bíblico, ya lo sabemos. Dios lo que quiere es un corazón que busque agradarle, y Dios no lo va a dejar. Escudriñe, hermano, tan preocupado. Regresar al templo, hermano. Escudriñe cómo está su obediencia a Dios. Y vuelvo a lo mismo, no es perfección, como estamos viendo con David. Dios le dijo, Dios, fíjese lo que está diciendo. No, sino un corazón conforme al corazón de Dios. Antes de preocuparnos de regresar al templo, busquemos que nuestros ojos estén puestos en la meta, hermanos. Había diferentes enfoques en los regresos de Judá a Jerusalén. Primero, Zorobabel se enfocó en edificar el segundo templo. Esdras se enfocó en la espiritualidad del pueblo. Nehemías se enfocó en reconstruir Jerusalén y sus muros. Nosotros tenemos una sola meta, un solo objetivo, que es ser conformados a la imagen de Cristo. Pero para esto, como dice Hebreos 12:1, hay que dejar todo peso del pecado que nos rodea. Hay que dejar todo peso del pecado que nos rodea. Hay que quitarnos todo escombro que pueda haber en nosotros. Hermanos, el pecado no tiene parte en el templo, que somos usted y yo. El pecado no tiene parte en el templo. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis, dice Pablo, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabéis? Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo, el templo, el cual sois usted y yo, hermano, santo es. Hermano, quitemos todo el escombro. Ya lo veíamos poquito eso en la predicación pasada. Quitemos el escombro que pueda haber en nuestros corazones, en nuestros templos. ¿Cómo está su templo, hermano? ¿Está más o menos ahí? ¿Está descuidado? ¿Está desértico? ¿Está destruido completamente? Quitemos el escombro que pueda haber, hermanos. Con los ojos puestos en la meta, debemos regresar, cuando Dios lo permita, con los ojos puestos en la meta, que es ser hechos a la imagen de Cristo y hacer su voluntad. Porque si seguimos
poniendo los ojos en las demás naciones o en el hombre o en el enemigo, hermanos, le van a ganar. Nos van a ganar. Si no está bien nuestro templo, nuestra espiritualidad, si nos sigue estorbando el escombro, no podemos trabajar, no vamos a poder trabajar en conjunto como un solo hombre. Si nos sigue estorbando carnalidades en nuestro corazón y no nos hemos limpiado de ello, hermano, vamos a regresar y vamos a estar congregados en la misma iglesia, pero yendo por diferentes caminos. Imagínense cuando Israel regresa, cuando Judá regresa, en una misma ciudad, pero yendo todos por diferentes caminos. ¿No hubieran podido reconstruir el templo? ¿No hubieran podido reconstruir los muros en la ciudad en sí misma? El hecho de que queramos ir, que estemos congregados en una iglesia y que nosotros queramos en nuestro orgullo ir por el camino que nosotros queremos y si vamos a la iglesia a un lado, yo voy a otro, y si hago esto, yo hago lo contrario, hermano, eso va totalmente equivocado al mandato que nos dio Cristo. Juan 17:21, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios quiere que su iglesia sea una sola cosa. Sean uno, todos buscando lo mismo, que nuestro Señor sea glorificado, dándole lo mejor de todo, de tiempo, de servicio, de dones y talentos a Él. Yo creo, hermanos, que todos aquellos que somos nacidos de nuevo, nuestro objetivo es que Dios sea glorificado. Ese es nuestro objetivo, de todos, sin importar la edad o el cargo. Yo creo que todos los nacidos de nuevos, verdaderos, buscamos la gloria de Dios en todo. Llámese música, llámese predicación, llámese evangelismo, llámese instituto bíblico, llámese escuela dominical de los niños. Yo creo que todos buscamos siempre que todo lo que hagamos sea lo mejor para Él, que Él sea glorificado. Por tanto, hermanos, ¿cómo no vamos a trabajar como un solo hombre? ¿Cómo no vamos a pedir, a requerir la ayuda del hermano? Busquemos, hermanos, quitar todo lo que estorbe para poder trabajar, como decía Esdras, los libros de Esdras y Nehemías, trabajando como un solo hombre. Ahora, durante el exilio de Israel en Babilonia, si usted lee el Antiguo Testamento, lo termina de leer todo y luego de repente lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta de varias diferencias, y una de ellas es la existencia de las sinagogas. Si usted ve todo el Antiguo Testamento, no se menciona ni una sola vez la existencia de las sinagogas, que eran puntos de reunión de los judíos para adorar y estudiar la palabra de Dios. Eso no existía en el Antiguo Testamento, pero si abrimos el Nuevo Testamento ya las vemos bastante proliferantes. ¿Qué pasa? Las sinagogas se crean a partir de la destrucción del primer templo y sobre todo durante el exilio de Israel en Babilonia. ¿Cuál fue el objetivo de crear las sinagogas? De poder adorar a Dios estando lejos del templo, sobre todo después de su destrucción. De poder adorar a Dios teniendo el templo destruido, estando lejos del templo, estando exiliados de él, de la ciudad. Y los judíos, en su necesidad de adorar a Dios, de estudiar su palabra, de meditar en ella, de congregarse, crean las sinagogas. Quiero dejar muy marcado esto: la sinagoga, ni aún en la doctrina judía, no es un sustituto del templo. Las sinagogas no son sustituto del templo. Por eso van a construir su tercer templo. Pero así como vemos las sinagogas creadas a partir del exilio, durante ese tiempo de exilio, ya aplicándolo a nosotros, a usted y a mí, hermanos, la iglesia se ha visto en necesidad
de que nuestros hogares se conviertan en sinagogas familiares, donde nos reunimos como familia a adorar a Dios. El culto en el hogar era algo que debíamos haber hecho, o que, al menos lo digo por mí, es algo que debía haber hecho con mi familia desde hace mucho tiempo, no nomás desde que pasó esto, de que no podemos congregarnos. Es algo que debe haber hecho desde hace mucho tiempo. Es algo que todas las familias cristianas deben de tener. Su devocional familiar. Sin embargo, algo que nos ha enseñado y algo que le hemos sacado fruto a este exilio ha sido precisamente eso, el devocional familiar, el culto de hogar familiar. Ahora quiero que también dejar en claro una vez más, el culto de hogar, el devocional familiar en la casa, en el hogar, no es sustituto del templo. Cuando Dios nos permita regresar a su templo, cuando sea Él permitiéndolo, entonces nos gozaremos en su templo y vendremos y nos seguiremos congregando. Sin embargo, no por ello vamos a dejar de tener esos cultos de hogar, esos devocionales familiares. El culto familiar no debe ser algo temporal que se termine cuando Dios nos permita regresar. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cómo está nuestro templo en el hogar? Porque a lo mejor empezamos muy bien como Salomón con su primer templo. A lo mejor empezamos echando de todas las ganas, lo mejor de lo mejor para Dios, como Salomón lo hizo. Pero pasó el tiempo, lo descuidamos hasta que desapareció. ¿Cómo está, hermanos, ese culto de hogar? Ese templo que se ha convertido en nuestros hogares. ¿Está ya destruido, ya desapareció? ¿O por el contrario sigue en pie con la presencia de Dios? Porque así como los asirios, el reino del norte desapareció porque no creyó, así Judá también se consagró y supo y entendió. Yo sé que hay hermanos que, no es que yo sepa personalmente, pero en mi fe pienso que hay hermanos que estos cultos de hogar los han seguido en pie, congregando a su familia a cierta hora, alabando a Dios. Y la sabe que no nomás ha sido así, sino que yo sé que también la presencia de Dios ha descendido en varios hogares, porque Dios es fiel. ¿Cómo está el templo de su hogar, mi hermano? ¿Cómo están nuestros hogares? Hermanos, creo que con estas 3 predicaciones ha quedado más que claro que no hay que preocuparnos tanto por el hecho en sí de regresar al templo, sino que aprendimos que cuando toque el día de regresar, cuando Dios así lo permita, aprendimos a través de las Nehemías cómo es que debemos de regresar. Y hoy aprendimos que más importante que regresar al templo físico es que nuestro propio templo, que somos usted y yo, esté en buenas condiciones, esté lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. No perfectos, pero sí buscando cada vez más agradar a Dios. Yo sé que es difícil, yo sé que tenemos carne, yo sé que hay comodidades, hermanos, pero al igual que como Dios le dijo a través del profeta Ageo a Israel, dejen sus comodidades, vuelvan a la obra y yo estaré con ustedes. Así Dios, hermanos. Si retomamos, no sé si ha dejado el culto de hogar, no lo ha dejado, no sé, pero si lo ha dejado y lo retoma con un corazón correcto, Dios va a estar con usted, pidiéndole perdón claramente. Si no lo ha dejado, hermano, lo invito a que no decaigan los ánimos, como en su momento decayeron los ánimos en Israel a causa de las acechanzas del enemigo. Quiero que entienda algo, hermano. El enemigo no está en cuarentena, como lo veíamos en algunas predicaciones pasadas. Sigue atacando
sigue atacándonos. Nuestra propia carnalidad sigue aquí. Sigue habiendo pecado, hermano. Sigue habiendo orgullo, vanidad, no sé, pero sigue habiendo. Seguimos luchando contra eso. Pero que eso no sea estorbo y que detenga la obra de nuestro templo. Que eso no la detenga. Hermanos, escudriñemos y dejemos de preocuparnos tanto por regresar al templo, sino por el contrario. Aprendamos de Israel, de sus errores, sus aciertos, y ocupémonos de nuestro propio templo, hermanos. Cristo está por regresar, está a las puertas. Tal vez, hermano, fíjese muy bien, tal vez ni siquiera alcancemos a regresar físicamente al templo. Y si usted está esperando regresar al templo físico para recuperar su espiritualidad, ¿cómo vamos a recibir a Cristo cuando Él regrese? Dios los bendiga, hermanos.